Hola, estamos aquí en Nancy Farfanga Report, un poquito con Hablemos de Teatro, una pequeña sección que vamos a tener hoy con Clairette Hernández, actriz, directora, profesora y coach de actores. Ella se inició en el taller del método de Valencia y ha continuado desarrollando su actividad teatral en Madrid, España. Hola, Clairette. Profesora, un placer estar en este canal, un placer estar aquí y genial, estoy súper feliz. Bueno, gracias. Entonces, Clairette, quería que habláramos un poquito sobre la actuación orgánica, que nos expliques un poco sobre esto. Bueno, yo siempre defino, cuando me preguntan sobre la actuación orgánica, defino en tres verbos, es sentir, vivir y transmitir. Viene un poco, los antecedentes vienen, bueno, de todo este gran trabajo del maestro Stanislavski, que es el que se propone a estudiar sobre las emociones, ver cómo es posible que actores en una función de teatro pudieran tener una conexión con la obra, con el personaje, que el público pudiera sentir esa cosa de que se paran los pelos y el público pudiera crear entre el público y el actor la empatía, ¿no? Pero sobre todo la magia de lo que él llamaba vivir la parte, ¿no? Que el actor estuviera tan vivo en escena que su personaje cobrara vida. Y para contar rapidito la historia, luego él se va por una gira por Estados Unidos con el trabajo que él hace con sus actores desde Rusia, con la obra La Gaviota. Y allí empieza a exponer su trabajo de todo el estudio, de toda la formación de sus actores sobre la organicidad, sentir y transmitir, ¿no? Pero sobre todo utilizando emociones reales y no fingir ningún tipo de emoción. Y luego en Estados Unidos, bueno, grandes personalidades como Ollie Strasberg, Stella Adler, etcétera, se van a Moscú luego de ver este gran trabajo y regresan a Estados Unidos con toda la enseñanza de Stanislavski, crean lo que se llama el Actor Studio, y desde allí, bueno, se crean varias vertientes de cada uno de los alumnos, de cada uno de estos maestros que estudió con Stanislavski, y es lo que luego se conoce con el método, desde donde me formé con el método Valencia, como dijo, y yo le he llamado la actuación orgánica como a mi movimiento de lo que he dado desde hace mucho tiempo, pero que por supuesto tiene que ver con eso, ¿no? Con vivir emociones reales y sobre todo vivir la escena al 100% que se mente creíble, sin ningún artificio de mentira, de engaño o de fingir ninguna emoción. Tú has presentado, los he visto por Facebook, unos monólogos de mujeres súper importantes, súper interesantes, y lo llamaste el sí mágico. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? El sí mágico es un término que establece justamente Stanislavski, que habla de ponerse en la situación del personaje, es decir, vivir su historia desde la primera persona, que es uno de los primeros pasos que nosotros los actores que nos gusta la organicidad tenemos que plantearnos, ¿no? Luego de leer la obra de teatro o el texto, el guión, hacer el desglose, etcétera, probar en primera persona lo que está viviendo con el personaje, haciéndose una pregunta sencilla. ¿Qué haría yo en esta situación? Y a raíz de allí, el saber, es decir, si a mí me toca, si mi personaje le toca asesinar a una persona, porque mi personaje es un asesino, entonces yo me planteo la pregunta, ¿no? ¿Qué haría yo en esta situación si tuviera que hacerlo? Y permitirse jugar muy seriamente esa realidad para eso, vivirla en la propia piel y ver qué puede sentir el personaje. Desde allí es donde empieza a crecer la emoción sincera y real por la vida y la realidad de ese personaje. Ok. Eh,
las cosas han cambiado a partir de la pandemia y ya los actores no están haciendo su trabajo en los escenarios, en las tablas, sino por streaming. ¿Cómo te sientes? Es una situación difícil. De hecho, yo tenía prácticamente un año sin actuar en teatro. Creo que es el tiempo que más he estado sin hacerlo. Y bueno, quise probar con el streaming, a ver qué tal. Pensé en un principio que iba a ser otra cosa, pero sí, a pesar de que uno no tiene el público allí, esa energía sabrosa y esa empatía que uno, por mucho que tenga la cuarta pared bien allí establecida, siente. Igual se siente ese compromiso de estar en vivo frente a una cámara y saber que más allá hay un grupo de personas que tienes que hacerlas sentir igual una misma emoción, o por lo menos ese es uno de los objetivos. Esa es la gran diferencia, pero a la vez yo siempre digo que, o bueno, siempre digo, no, a partir de todo esto he dicho que grandes maestros como por ejemplo Stanislavski y otros grandes maestros de la historia del teatro, sobre todo, seguramente si estuvieran vivos estuvieran dando ese paso a esta nueva realidad y que el teatro en vivo siempre va a vivir y siempre va a estar allí. Yo creo que hasta que exista el último ser humano del mundo. Pero esta es una circunstancia que nos lleva a una posibilidad que de repente, a pesar de que estamos en un mundo tecnológico, no lo habíamos visto, y que ahora no solamente las personas que no pueden salir de su casa por una pandemia puedan apreciar teatro, sino que personas que desde hace mucho tiempo no pueden salir de su casa por cualquier razón y que puede ver entonces teatro en vivo y no solamente tiene que ver un teatro que fue grabado o una película. Entonces es una alternativa que estaba allí y que debido a todo esto que nos está sucediendo en el mundo, que ha llegado para quedarse, y cuando ya todo esto pase, seguiremos yendo al teatro, tanto actores como público, porque es la magia viva de sentir emociones y de vivir, de sentir y conocer historias que, repito, eso va a ser eternamente. Mira, estás presentando antes del desayuno de Eugene O'Neill. Cuéntanos un poco sobre eso y lo estás haciendo en streaming. Sí, hice una función hace ya 2 semanas en una plataforma que es de acá, no de Madrid, de Barcelona, de España, que ellos justamente se han dedicado a eso. Y fue muy interesante porque sobre todo esta pieza es un monólogo donde hay un personaje que nunca sale, que a ese personaje, que es el marido de esta mujer, es al que se le dedica. Yo siempre digo que ese es el personaje principal más que ella. Y entonces yo lo que hice fue convertir y imaginar, sentir que ese esposo era el público, era la cámara. Entonces todo mi monólogo fue hacia él, hacia la cámara, para que el público sintiera lo que puede sentir él cuando escucha todo lo que ella le dice, porque es un monólogo que dura unos 20 minutos y es un monólogo que desde el principio tiene una carga de emoción muy grande. Es escrito así por O'Neill, por las circunstancias que está viviendo esta mujer. Y a mí me resultó interesante. He tenido buenas críticas, otras no tan buenas, porque todavía, de hecho, muchos actores no quieren abrirse la posibilidad de hacer teatro de esta manera, ¿no? Y los entiendo porque pero creo que seguir probando y sobre todo que sentí después de un año ese nervio y esa cosa de voy a hacer teatro en vivo. Exactamente. Y mira, ¿y qué más viene sobre eso, sobre el streaming que vas a estar presentando? ¿Qué obra? Yo estuve aquí haciendo una obra durante un año y tanto que se llama La Causa, que también es sobre una mujer y sobre una carga muy fuerte, y justamente que ese es uno del próximo paso. Lo que pasa es que este es un monólogo mucho más largo, es escrito por un dramaturgo de acá, Tomás Gaviro, y lo hablamos en una oportunidad. Quiero volver a tener esa oportunidad de hacerlo de esta manera, pero es cuestión de modificar un poco porque te dura 1 hora.
y quizás una hora en esta vía de streaming es como, más difícil. allí sí hay que hacer algunos cambios, ¿no? Sí, es más difícil. Entonces, eso es lo que viene por allí y bueno, estoy siempre buscando monólogos. Tengo varios grabados para los monólogos de Sí Mágico, del Play to Play y seguir en eso para uno mantenerse porque es la manera del entrenamiento del actor y que uno tenga un año actuando o tenga 30 años actuando, tiene que mantenerse activo. Sí, siempre va a ser un primer día cuando te presentes. Correcto, correcto. Bueno, gracias, Clairet. Invita a las personas a que te busquen por allí para ver tus trabajos actorales. Bueno, nada, gracias, ha sido un placer de verdad para mí. Yo tengo mi web, www.clayhernandez.site y por mi Instagram y allí, bueno, aparte de todo mi trabajo como coach de actores, mis videos, estar siempre allí activa, haciendo, diciendo, creando y formando, que también es una de mis grandes pasiones. Bueno, gracias. A usted, profe, un gran abrazo y muchísimas gracias.